Mi nombre, como mencioné antes, no puedo revelarlo, y no es una cuestión de capricho, sino una necesidad vital. Aquellos con quienes he trabajado en operaciones secretas y peligrosas, algunos de los cuales todavía permanecen activos en sus respectivos roles, dependen de esta discreción para garantizar su seguridad y, por extensión, la mía. Lo que estoy a punto de contarles podría parecer fantasía para muchos, un relato digno de ciencia ficción. Pero les aseguro que lo que describo es tan real como el mundo en el que viven, aunque la mayoría nunca llegue a saber de su existencia. La realidad, a menudo, es mucho más extraña de lo que nos han hecho creer. Y el velo que cubre esa verdad ha sido cuidadosamente tejido por aquellos que manejan los hilos del poder mundial desde las sombras. Mi historia empieza en un mundo oculto a simple vista, un mundo que ha sido cuidadosamente borrado de los libros de historia, relegado al olvido. No es casualidad que ustedes nunca hayan oído hablar de Tartaria, una civilización tan avanzada que su sola existencia representaba una amenaza para las élites del mundo moderno. Durante siglos, Tartaria fue un imperio vasto, una civilización que se extendía a lo largo de lo que hoy llamamos Siberia, Asia Central y partes de Europa Oriental. Su dominio no solo se basaba en su extensión territorial, sino en su asombroso nivel de avance tecnológico y cultural. Mientras que otras civilizaciones de la época luchaban por dominar herramientas básicas y sistemas de infraestructura rudimentaria, Tartaria había desarrollado sistemas que no solo rivalizaban, sino que superaban ampliamente a lo que hoy consideramos el pináculo de la tecnología moderna. Tartaria no era solo un imperio como cualquier otro. Este imperio tenía acceso a tecnologías que desafiaban las leyes de la física tal como las entendemos hoy. Desde sus innovaciones en la energía hasta sus sistemas de transporte, Tartaria no era simplemente una sociedad adelantada a su tiempo, sino una que parecía haber venido de un futuro distante. Lo que llamamos nuevas tecnologías hoy en día, como la inteligencia artificial o la manipulación del electromagnetismo, ya eran aspectos centrales de la vida cotidiana en Tartaria. De hecho, muchos de los descubrimientos que atribuimos al siglo XX, como la energía eléctrica o la aviación, ya habían sido dominados y mejorados por Tartaria siglos antes de que Occidente comenzara siquiera a soñar con ellos. Pero Tartaria, con todo su esplendor, su poder y su conocimiento, tenía enemigos. No solo enfrentaba las amenazas habituales de otros imperios o civilizaciones en su entorno geopolítico, sino algo mucho más insidioso y peligroso: la codicia de las élites globales, una red de familias y corporaciones que, incluso en tiempos antiguos, ya comenzaban a tramar sus planes para controlar el destino del mundo. Estas élites, al darse cuenta del poder y del conocimiento que Tartaria poseía, tomaron la decisión de erradicarla no solo de la geografía, sino también de la historia. Sabían que un imperio como Tartaria, con su capacidad para dominar la energía y la tecnología de formas que ellos apenas podían empezar a comprender, representaba una amenaza existencial a su control. Si el mundo supiera lo que Tartaria había logrado, esas élites perderían todo su poder. Eliminando Tartaria del mapa y de los registros históricos, las élites lograron imponer su propia versión de la historia. Lo que antes fue una civilización floreciente y avanzada, fue reducido a mitos y rumores, y finalmente, al olvido total. No obstante, lo que muchos no saben es que no pudieron destruir todo lo que Tartaria había creado. Gran parte de su tecnología y conocimientos más avanzados permanecieron escondidos, y algunos de ellos fueron aprovechados por las mismas élites que habían conspirado para eliminar al imperio. Durante siglos, se han beneficiado en secreto de esos descubrimientos, utilizando las innovaciones de Tartaria para consolidar su dominio sobre el mundo. Una de las tecnologías más revolucionarias que Tartaria desarrolló fue lo que hoy en día conocemos como drones. Sin embargo, es importante aclarar que estos no eran los drones comunes que vemos actualmente, esos dispositivos voladores con hélices y cámaras. Los drones de Tartaria eran máquinas mucho más sofisticadas y avanzadas. No solo tenían inteligencia artificial, sino que podían operar de manera autónoma y estaban diseñados para realizar tareas complejas sin necesidad de supervisión humana. Estos drones no solo eran capaces de volar, también podían manipular el campo electromagnético a su alrededor, volviéndose invisibles al ojo humano y, lo que es aún más perturbador, podían interferir con las señales y las comunicaciones, e incluso influir en el comportamiento humano. Imaginen un dispositivo que no solo recolecta información,
sino que puede alterar la percepción de la realidad misma. Estos drones eran utilizados por Tartaria tanto para la defensa como para el control de la información en su vasto imperio. Podían interceptar señales, manipular comunicaciones y cambiar el curso de eventos sin que nadie siquiera notara su presencia. Esta tecnología era tan avanzada que incluso hoy, con todo el progreso que hemos hecho, no tenemos nada que se le compare. No eran simplemente instrumentos de vigilancia, eran herramientas de control y manipulación a un nivel que apenas podemos comprender. Cuando Tartaria fue destruida, la élite global se apresuró a hacerse con estos dispositivos. La tecnología tartárica se convirtió en una obsesión para ellos, y a lo largo de los siglos han trabajado incansablemente para replicarla y utilizarla a su favor. No fue fácil. Muchos secretos de Tartaria permanecen aún inaccesibles, pero aquellos fragmentos de conocimiento que lograron descifrar les dieron una ventaja considerable. Gracias a esa tecnología, las élites han podido mantener su control sobre el mundo, manipulando no solo los eventos económicos y políticos, sino también, de manera más inquietante, la mente humana. Hoy en día, muchas de las tecnologías que creemos modernas tienen sus raíces en los descubrimientos de Tartaria. Lo que consideramos como avances científicos recientes no son más que adaptaciones o mejoras de lo que Tartaria ya había logrado hace siglos. La energía electromagnética, los sistemas de comunicación, los avances en inteligencia artificial, todo eso ya existía en Tartaria. Lo que han hecho las élites es simplemente ocultar su origen y aprovecharse de estos descubrimientos para consolidar su poder. El objetivo final de las élites no es solo el control del mundo físico, sino el control de la percepción y de la mente humana. Gracias a la tecnología tartárica, han estado perfeccionando métodos de manipulación que les permiten moldear la realidad tal como la conocemos. Las élites globales han mantenido este poder en secreto, utilizando la tecnología de Tartaria para garantizar que sus planes se mantengan ocultos y que su dominio sobre el mundo no sea desafiado. La verdadera historia de Tartaria es una advertencia para la humanidad. Mi misión en Tartaria, denominada Operación Ojo Silencioso, fue una de las más complejas y peligrosas de mi carrera. No solo porque nos enfrentábamos a lo desconocido, sino porque estábamos adentrándonos en un territorio que, durante siglos, había permanecido oculto a los ojos del mundo. Las leyendas sobre Tartaria, ese gran imperio que, según los historiadores convencionales, desapareció hace siglos, no eran más que una cortina de humo tejida por las élites para encubrir lo que en realidad sucedió. Tartaria no cayó por completo, no fue destruida, ni tampoco su tecnología fue erradicada. Al contrario, las élites tartáricas, previendo el colapso de su imperio, ejecutaron un plan meticulosamente diseñado para esconderse bajo la superficie de la Tierra, en ciudades subterráneas de una magnitud y complejidad que sobrepasan cualquier imaginación. Nuestra tarea principal en la Operación Ojo Silencioso era localizar y acceder a una de esas ciudades ocultas, que, según la información que habíamos recopilado a lo largo de décadas, albergaba algunos de los secretos más avanzados de la tecnología tartárica. Para llegar a esta ciudad, a la que en nuestros informes denominamos Nexus 13, tuvimos que atravesar un sinfín de obstáculos. La ubicación estaba camuflada bajo lo que hoy conocemos como un desierto inhóspito en Asia Central, pero bajo ese terreno árido se encontraba una metrópolis vibrante y activa, protegida por campos de energía que hacían imposible su detección mediante cualquier tecnología convencional. Estos campos no solo camuflaban la ciudad, sino que la protegían de cualquier incursión no autorizada. Era un lugar tan hermético, tan seguro, que durante siglos había escapado a los ojos de aquellos que buscaban su rastro. Durante años, habíamos recolectado información fragmentada a través de diversos medios. Espionaje, documentos antiguos, testimonios codificados de informantes dentro de la propia élite. Todo apuntaba a la existencia de estas ciudades subterráneas, pero la ubicación exacta de Nexus 13 seguía siendo un misterio. Fue solo tras una ardua tarea de triangulación y de codificación de mensajes ocultos en textos antiguos, algunos escritos en lenguas olvidadas, que logramos finalmente determinar la ubicación precisa. Esta ciudad no solo era el refugio de una civilización perdida, sino el centro neurálgico de una tecnología que desafía cualquier comprensión moderna. Al ingresar a Nexus 13, nos dimos cuenta de que estábamos ante algo que jamás habíamos visto antes. La ciudad era una obra maestra de la ingeniería.
No eran simples construcciones, eran estructuras diseñadas para interactuar con las fuerzas electromagnéticas de la Tierra. Cada edificio, cada calle, parecía estar alineado de manera precisa con las corrientes de energía natural que circulan por el planeta. Eran capaces de aprovechar estas fuerzas, creando una fuente de poder inagotable que hacía que esta metrópoli subterránea fuera completamente autosuficiente. Era una ciudad que, en lugar de oponerse a la naturaleza, trabajaba en armonía con ella, utilizando su poder para alimentar tecnologías que nosotros, en la superficie, apenas comenzamos a vislumbrar. En el corazón de la ciudad, descubrimos una instalación gigantesca dedicada exclusivamente a la investigación y desarrollo de tecnología drónica. Esto no era una simple fábrica o laboratorio. Era una catedral tecnológica, un lugar donde los avances más asombrosos de Tartaria habían sido perfeccionados. Lo que encontramos allí superaba cualquier expectativa. Los drones que conocemos hoy en día, esos pequeños dispositivos voladores que se utilizan para vigilancia o transporte, no eran más que copias burdas de lo que Tartaria había desarrollado siglos atrás. Los drones tartáricos eran seres casi vivos, capaces de interactuar con su entorno de formas que aún no podemos comprender por completo. La primera vez que vi uno de estos drones en funcionamiento, quedé completamente impresionado. No era un simple aparato mecánico, era una entidad que parecía estar viva, una estructura geométrica de formas imposibles de replicar. Su superficie estaba hecha de un material que nunca había visto antes, una sustancia que parecía cambiar de forma y textura según el ambiente que lo rodeaba. Este dron no solo volaba, se fusionaba con el aire, con las nubes, desapareciendo y reapareciendo a voluntad. Era como si controlara las leyes de la física, como si pudiera manipular el espacio y el tiempo a su antojo. Pero lo más aterrador no era su capacidad para volar o camuflarse. Lo más inquietante era cómo estos drones interactuaban con las personas. No eran meros observadores. Eran máquinas diseñadas para influir en el comportamiento humano a niveles que hoy en día parecerían pura ciencia ficción. Estos drones podían leer las ondas cerebrales de las personas, anticipar sus acciones e incluso manipular sus pensamientos y emociones. Imaginen un mundo donde las máquinas no solo vigilan a la humanidad, sino que controlan cada uno de sus pensamientos y sentimientos. Eso es lo que encontramos en Nexus 13. Y eso es lo que la élite ha estado utilizando durante siglos para mantener su dominio sobre la humanidad. Estos drones no eran solo una reliquia del pasado. Descubrimos que habían sido reactivados y actualizados por las élites modernas. De hecho, durante la pandemia del COVID-19, estos drones fueron desplegados en todo el mundo sin que nadie se diera cuenta. Mientras la población mundial estaba confinada en sus hogares, estos drones volaban silenciosamente sobre las ciudades, recolectando datos en tiempo real sobre cómo las personas reaccionaban al miedo, al aislamiento y al control gubernamental. Pero no solo se limitaban a observar. Interferían en las comunicaciones, manipulaban las decisiones de los líderes mundiales. Lo más preocupante, influían en las emociones de las masas. El COVID-19, en muchos aspectos, fue un experimento masivo de control social. Las élites utilizaron la pandemia como una oportunidad perfecta para desplegar esta tecnología a escala global. A través de estos drones, no solo recolectaban datos, sino que también influían directamente en la psique de la población. Eran capaces de alterar las emociones de las personas, sembrando miedo, ansiedad o sumisión según fuera necesario. El mundo entero se convirtió en un laboratorio gigante, y nosotros, sin saberlo, fuimos los sujetos de este experimento. La operación Ojo Silencioso nos permitió vislumbrar un fragmento de la vasta maquinaria de control que las élites han construido durante siglos. Nexus 13 no era solo una ciudad oculta, era el centro de un plan mucho mayor. Un plan que busca controlar a la humanidad a través de la tecnología más avanzada jamás creada. Al descubrir estos secretos, nos dimos cuenta de que estábamos luchando contra una fuerza mucho más grande de lo que jamás habíamos imaginado. La élite ha estado desarrollando, perfeccionando y utilizando tecnología de control avanzada durante muchos años, moviéndose en las sombras, operando bajo un velo de secretismo tan espeso que para la mayoría de las personas resulta prácticamente imposible percibir su existencia. Sin embargo, el punto de inflexión ocurrió durante la pandemia,
un momento crucial en la historia moderna, que les brindó la excusa perfecta para desplegar esta tecnología a gran escala. Mientras el mundo entero luchaba contra un enemigo invisible, un virus que, según nos dijeron, era la mayor amenaza sanitaria de nuestro tiempo, estos drones invisibles, equipados con tecnología de vanguardia, surcaban los cielos sobre nuestras cabezas. En silencio, recopilaban una cantidad masiva de datos sobre nuestras vidas, nuestros comportamientos, nuestras interacciones y, lo más importante, nuestra capacidad para adaptarnos y aceptar medidas extraordinarias sin cuestionamientos. Este despliegue tecnológico no fue un mero acto de vigilancia. La pandemia fue utilizada como un pretexto para ejecutar un experimento a escala global. Un laboratorio en el que la élite puso a prueba sus herramientas de control social, midiendo cómo responderíamos al miedo, al aislamiento y a la manipulación masiva. A través de esta prueba en tiempo real, obtuvieron los datos necesarios para ajustar sus planes futuros, y lo que está por venir en los próximos años será aún más impactante y desconcertante de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. Los confinamientos, las restricciones de movimiento, las normativas cambiantes y las respuestas emocionadas y polarizadas de la población global fueron observadas meticulosamente. Ahora, esa información les ha permitido refinar sus métodos y, con ese conocimiento, lo que se avecina no es solo un incremento en la vigilancia, sino una transformación completa de la manera en que vivimos y entendemos el mundo. Estos drones que recorren nuestros cielos no son simples herramientas de vigilancia. Lo que muchos no saben es que su tecnología tiene orígenes mucho más antiguos y complejos de lo que jamás se ha revelado al público. Y es aquí donde entra en juego uno de los descubrimientos más sorprendentes de la historia moderna, la Operación Ojo Silencioso. Esta operación, que permanece clasificada en muchos de sus detalles, nos permitió descubrir algo que la historia oficial se ha esforzado por borrar de nuestra memoria colectiva, la civilización de Tartaria. Según los libros de historia, Tartaria desapareció sin dejar rastro, pero la verdad es mucho más compleja. Esta civilización, que dominaba territorios vastos y poseía conocimientos que aún hoy nos resultan incomprensibles, no fue destruida por completo. Sus secretos más profundos sobrevivieron, escondidos bajo la tierra, en ciudades subterráneas que están completamente invisibles al ojo humano común. Estas ciudades, lejos de ser simples ruinas, albergan tecnologías y conocimientos que desafían nuestra comprensión actual del mundo. Pero esos secretos ya no pertenecen solo a Tartaria. La élite, tras descubrir estos restos ocultos de una civilización perdida, ha aprovechado esa sabiduría ancestral y la ha adaptado para servir a sus propios fines. Han tomado lo que encontraron y lo han integrado en su red de control moderno. Así, los drones que hoy ves surcando el cielo, aparentemente inofensivos, no son simplemente dispositivos de vigilancia para monitorear el comportamiento humano. Son herramientas diseñadas para ejercer un control invisible y meticuloso sobre la población mundial, y su tecnología tiene raíces mucho más profundas de lo que la mayoría imagina. Lo que descubrimos en Tartaria cambió para siempre nuestra comprensión del mundo en el que vivimos. En sus ciudades subterráneas encontramos artefactos, documentos y tecnologías que desafiaban la narrativa oficial que nos habían enseñado en las escuelas. Tartaria, en lugar de ser una civilización olvidada y desaparecida, fue en realidad una sociedad extremadamente avanzada, con conocimientos científicos y tecnológicos que superan en muchos aspectos lo que conocemos hoy. Y es precisamente ese legado lo que la élite ha buscado, codiciado y ahora posee. Han utilizado ese conocimiento para consolidar su poder, aplicándolo a sus propias agendas de control. Lo que antes fue conocimiento destinado al bienestar de una civilización, ha sido transformado en una herramienta para subyugar a la humanidad. Lo que encontramos bajo tierra no eran solo vestigios de una civilización antigua. Era un conjunto de conocimientos ocultos, que se había mantenido en las sombras durante siglos, esperando ser redescubierto. La tecnología que desenterramos en esas ciudades subterráneas era de una naturaleza que desafiaba la física y la ciencia convencional tal como la conocemos. Pero lo más inquietante es que esa tecnología, que parecía tan avanzada y casi mágica, no fue creada por la élite. Fue creada por Tartaria, una civilización que había alcanzado un nivel de entendimiento del mundo que superaba incluso nuestras proyecciones más futuristas. Y ahora, esa tecnología ha sido adaptada y moldeada por la élite para servir sus propios intereses.
La élite ha utilizado los secretos de Tartaria para consolidar su control global. La pandemia fue solo el primer paso de un plan mucho más vasto. Fue el pretexto perfecto para poner en marcha un mecanismo que ya llevaba décadas en preparación. A través de la manipulación de la información, el miedo y la desinformación, lograron llevar a cabo el mayor experimento social de la historia moderna. El COVID-19, aunque real en muchos aspectos, fue también un catalizador para acelerar la implementación de estas tecnologías de control. Algún día, cuando la verdad salga a la luz, podemos hablar más abiertamente sobre el papel que jugó la pandemia en este esquema, y cómo fue utilizada no solo para generar miedo, sino también para medir hasta qué punto la población aceptaría las restricciones sin cuestionar. Pero por ahora, lo que necesitas saber es que todo lo que crees saber sobre el mundo es una mentira cuidadosamente construida. La narrativa que nos han contado sobre la historia, la ciencia, la política y la naturaleza misma de la realidad es solo una fachada, diseñada para mantenernos ignorantes de la verdadera estructura de poder que gobierna el mundo. La realidad, como lo aprendimos en Tartaria, es mucho más oscura, más compleja y más retorcida de lo que nos han hecho creer. Lo que experimentamos en esa civilización perdida fue solo una pequeña ventana a la verdadera naturaleza del poder que controla nuestras vidas. Y lo más alarmante es que esto es solo el principio. Lo que se avecina es una nueva era. Una era de control absoluto, en la que cada aspecto de nuestras vidas será monitoreado y regulado. Estamos entrando en un periodo donde la lucha por el control de la mente y el alma humana será más feroz que nunca. La tecnología de Tartaria, en manos de la élite, no solo se utilizará para controlar nuestras acciones, sino también para influir en nuestros pensamientos y emociones de una manera que apenas comenzamos a entender. Y aquellos que no estén preparados para aceptar esta nueva realidad podrían perder mucho más que su libertad. Podrían perder su capacidad de discernir la verdad de la mentira.